Y bueno, gracias. Regresamos aquí al estudio virtual y nos acompaña en entrevista el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y siempre nos trae temas interesantes. ¿Qué nos traes esta noche, David? Buenas noches y bienvenido. Pues esta noche, Robert, René, amigos de la audiencia, traigo un tema que, bueno, la intención es tratar de compartir información, alguna información interesante, en esta ocasión de una persona que escribe en el portal Líder Ejecutivo, que es el contador público Irving Escalante Castillo. Él colabora con temas relacionados con inversiones. Y se me hizo un tema muy interesante que se llama riesgo gerencial, que es el factor clave para la inversión directa, ¿no? Para abrir un poco esto de la inversión, fíjate qué tan relevante es este tema. Estamos hablando de que hoy no sé exactamente cuál es la tasa de inflación que está manejando, pero bueno, no hay que ser un economista experto para darte cuenta de cómo están las cosas en el súper, cómo está todo fluyendo. O sea, está tremendo y creo que seguirá, ¿no? O sea, por ahí escuchaba en las noticias que el pan francés, que es algo para mí una referencia, o las tortillas son como un precio de referencia, como la gasolina, pues por ahí suena que va a incrementarse el precio. Y esto pega directamente a los bolsillos, ¿no? Entonces, esos son los indicadores pues los que ya tenemos cierta edad, como que ya hemos vivido antes, ¿no? Cuando empiezan a subir las cosas, híjole, son realidades que son inocultables, de ninguna manera se pueden ocultar. O sea, no cabe nada, ¿no? Y cuando nos referimos a estos indicadores, ¿sí? Vamos a conversar en próximos segmentos ya de esto que tiene que ver con la inversión, o sea, con la inversión, con el ahorro, con las tasas de rendimiento, que bueno, van a estar conviviendo en este concepto que se llama inversión directa, del cual vamos a hablar en el próximo segmento. Perfecto, interesante el tema, ¿eh? Porque mucha gente que con la pandemia perdió su trabajo, pues tuvo que entrar a la inversión directa, o sea, poner su negocio y buscar inversionistas que apoyen su proyecto, ¿no? Creo que eso es la inversión directa. La inflación, dice Irving Escalante, la inflación está en 7.6 en México, la más alta en muchos años. Sí, Irving, pero creo que del mes pasado o del trimestre pasado, del mes pasado, ya bajó de 7.6 a 7.58. O sea, por lo menos ya no siguió subiendo. Eso creo yo que es buena noticia. Sin embargo, pues sí, es interesante lo que escribiste en tu artículo y lo que nos va a platicar David. Efectivamente, la guía es más o menos esa que comenta Robert, pero fíjate que para los amigos de la audiencia, para tener el contexto de estos términos que son riesgo, gerencia, inversión directa, fíjate, en la crisis sanitaria y las políticas públicas, pues que han impactado en la actividad económica, en las empresas, bueno, pues generan una presión sobre las empresas. O sea, definitivamente en Yucatán, o sea, en nuestro estado, hablando específicamente de nuestro estado, en esta pandemia que estamos saliendo, varios sectores fueron fuertemente afectados, como la hotelería, como el turismo, la construcción, el entretenimiento, los restaurantes. O sea, sin embargo, estas empresas que son muy grandes o que son grandes, tienen mecanismos financieros que les permiten de alguna manera afrontar una crisis. Al tener recursos, pueden anticipar compras, pueden efectuar diversas estrategias financieras para ir pasándola en cuestiones de empresas grandes, ¿no? Sin embargo, las pymes, y fuimos testigos,
pues definitivamente no resisten a veces las crisis, ¿no? Y entonces, bueno, durante esta pandemia, pues hubieron muchas empresas que cerraron, muchas empresas que resistieron, en fin, ¿no? ¿Qué es esto de la inversión directa? Como bien acabas de mencionar, Robert, las empresas requieren dinero líquido para trabajar o para funcionar, parte de lo que están buscando. Y entonces, por otro lado, hay personas que tienen capital o que tienen recursos. Y mencionaba un poco esto de la inflación. ¿Por qué? Porque hay muchos ahorradores de la banca tradicional que tienen de repente instrumentos que les pagan un interés. O sea, tienen, por ejemplo, 500,000 pesos en el banco o tienen 1 millón de pesos en el banco. No los grandes inversionistas de miles de millones, sino la gente local, la gente que está de alguna manera viviendo en la comunidad, ¿no? Y entonces el banco les paga una tasa de interés por ese dinero y el banco pues hace su trabajo en prestar el dinero a gente o empresas que lo requieran, ¿no? Sin embargo, las tasas que ofrece el banco, dada la inflación, resultan poco atractivas para los ahorradores. Es decir, en un año a lo mejor el banco te está ofreciendo 8%, 7%, 6% anual, ¿sí? Y pues prácticamente la inflación casi está a la par, o inclusive hubieron momentos en los cuales la inflación superaba la tasa de rendimiento del banco, ¿no? Entonces, surge este modelo que se llama inversión directa. Es decir, como bien mencionaba Robert, hay empresas o proyectos que buscan inversionistas, ¿sí? Para colocar dinero, para colocar capital, pero estamos hablando de capitales que son realmente accesibles para el tamaño de la economía local. Es decir, uno puede mirar o puede ver negocios locales reales que están funcionando y eventualmente ser uno inversionista, inclusive ser uno hasta cliente del negocio y al mismo tiempo participar con capital para ese negocio. Entonces, este tipo de inversión directa requiere obviamente de una estructura, requiere de una estrategia para poder recibir capital privado, capital de inversionistas, y a través de mecanismos jurídicos, legales, puedan retornar pago de rendimientos, ¿no? Que bueno, esto al ser un llamado capital de riesgo, porque bueno, tú apuestas para que a la empresa le vaya bien, bueno, pues ofrece mejores rendimientos, mucho mejores que los que ofrecen algunos otros instrumentos, ¿no? Eso es lo que se llama inversión directa. Y como bien igual mencionaba por ahí René, sí es importantísimo que en la inversión directa, bueno, pues exista hay unos diversos riesgos que se van manejando en este tipo de proyectos, ¿no? Y uno de los riesgos, digamos, más evidentes es justamente el riesgo gerencial. El riesgo gerencial es, como bien se ha mencionado, es la persona que va a ejecutar o va a generar las acciones que permitan operar a los negocios y estos negocios generen riqueza, generen dividendos y entonces se les pueda retornar los rendimientos a los inversionistas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más a detalle en el próximo segmento. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí por lo que acabas de explicar, David, puede ser que el gerente del proyecto de inversión también sea el gerente del negocio, ¿no? Porque generalmente el proyecto de inversión lo haces con los dueños o los socios dueños del negocio. Entonces, es importante que ahorita pues nos lo acabes de definir, sobre todo porque pues yo estoy seguro que muchos empresarios, empresas pequeñas
que están escuchando este programa, pues les va a interesar que les hagas un proyecto de inversión, ¿no? O sea, así como lo estás explicando. Y bueno, pues todo negocio, creo yo, en esta época y sobre todo con la inflación como está, pues que no te conviene tener el dinero ni abajo del colchón ni en un banco. Más vale buscar estos proyectos de inversión que pueden ser más redituables y a corto plazo. O sea, tampoco esperarte a las inversiones a largo plazo en la bolsa o cosas de ese tipo. Es interesante este esquema, amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, gracias a la gente que nos acompaña. Juan Edgar López, saludos, amigo. Él es el gerente comercial de Paseos de Mérida de Grupo Sadasi. Rolando Pasos Pérez, Alejandro Evia Vizconde, Ever Alejandro Solís también. Irving Escalante nos comenta, así es, la gasolina también ha subido, pero le están subsidiando al no cobrar impuestos. Si se hubiera disparado la gasolina, estaríamos hablando de tasas casi del 9 al 10% de inflación. Así es, Irving, pero ese subsidio que le están dando a la gasolina, no cobrar el IEPS, pues es dinero que le deja de entrar al gobierno federal y de algún lado lo va a sacar, o sea, de algún lado va a ir a tomar esa lana, ¿no? O sea, de todas formas, lo pagamos en algunas otras cosas, ¿no? Ya sea en salud o ya sea en etcétera, etcétera, ¿no? De donde vaya y tome el dinero el gobierno. Y el gobierno despilfarrando dinero, apoyando a dictaduras cubanas, con la mano en la cintura, como si estuviéramos en jauja, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. No, sí, fíjate que de repente esto de las inversiones se empezaron a escuchar, sobre todo los inversionistas, ¿no? Hay por ahí Irving que nos pueda igual, ojalá pronto se recupere y pueda eventualmente poder participar con nosotros, ¿no? Porque sí sería muy Claro, interesante que muchos empresarios, muchas personas conozcan cómo es esto, porque de repente se habla de inversión inmobiliaria, terrenos de inversión, no, pero no se habla de los riesgos, no se habla de todo lo que implica el hecho de colocar dinero. Hay diversas estrategias que permiten diversificar la inversión, es decir, dividir el riesgo. claro, claro. Pero bueno, vamos a regresar al radio. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias por acompañarnos. Pero bueno, regresamos aquí al estudio con David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo este tema, un tema verdaderamente interesante. Riesgo gerencial, factor clave para la inversión directa. ¿Con qué seguimos, David? Por acá Irving Escalante nos dice... Bien explicado por David, ahí está. Así es de que síguele, David. Órale. No, fíjense, hay algo muy interesante en esto del riesgo gerencial. Muchas veces, bueno, no muchas veces, en la mayoría de las veces, así como está la educación vial, ¿sí? Hay educación financiera, hay Claro. educación nutricional, o sea, la realidad es que tenemos un déficit muy grande de educación nosotros no sé si los mexicanos o los yucatecos o los meridanos o no sé, pero definitivamente luego a la hora de tomar decisiones brotan o salen estas deficiencias, ¿no? Y claramente se puede identificar nuestra falta de educación financiera, porque de repente a la hora de querer invertir y te dicen, oye, el primo de un amigo te está invitando a invertir 100,000 pesos o invertir 200,000 pesos en un proyecto, que te paga no sé qué tasa de rendimiento, y tú dices, wow, te abren los ojos, y te lo dijo un amigo que pues
sabes que ni es inversionista, ni está preparado, ni nada, nada más porque él le está yendo muy bien según esto, ¿no? Y hemos escuchado también muchos casos de fraudes, de muchos casos de que la gente va y arriesga su dinero, su capital en proyectos supuestamente pues que son reales y que te dan ciertos rendimientos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es de que el pensamiento, la creencia de que el dinero se brota por los poros o por la tierra, no sé cómo, pues hace que tú digas, pues no sé, yo te doy mis 200,000 pesos y tú me pagas, ¿no? Oye, ¿no te interesaría saber cómo se va a generar el recurso o la riqueza en mi negocio para que yo te pueda pagar? No, 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 no me interesa. Tú me pagas a mí mi rendimiento y se acabó. Ese es el principal problema porque no nos involucramos, no averiguamos Claro. cómo es. Y hay muchos, en YouTube, hay muchos asesores financieros que te dicen, por un lado, criptomonedas, por otro lado, te empiezan a decir, invierte en lotes de inversión. O sea, que no es algo malo, no hay nada malo. Lo que hace falta es que la gente se involucre, se asesore con especialistas, que bueno, en este caso yo no lo soy, Irving Escalante sí lo es. O sea, de hecho, él es el que nos aporta con contenido al sitio, con sus artículos. Pero lo importante aquí es que por un lado están los inversionistas y por otro lado están las empresas. Para poder recibir recursos de inversionistas, atención empresarios, hay que preparar el negocio para dicho efecto. Es decir, no Claro. nada más es agarrar y ya me conseguía una persona y esa persona es, en ese caso sería pues la tía rica, ¿no? Pues la tía rica se sienta a tomar café un domingo y le pides dinero y te lo da, ¿no? Y se acabó el problema. Acá no son tus parientes, acá Oye, son... preséntame a tu tía, ¿no? Sí, sería genial tener una así, ¿no? Una sugar mami. Este, pero la realidad es esa, ¿no? De que es importante la educación financiera para que los inversionistas, que no son estos Elon Musk que quieran comprar millones y millones, no, son inversionistas que tienen dinero en el banco, que tienen dinero y de alguna manera quieren diversificar su inversión o su riesgo. Entonces sí es posible invertir en empresas de terceros, que justamente es la inversión directa. Y los riesgos que hay, también es importante decirlo, uno de ellos es el riesgo gerencial, es decir, ¿quién es el que está produciendo la riqueza? ¿Qué tan experto es haciendo lo que hace? Tenemos que conocer, pero también hay otros riesgos como los riesgos de inversión propiamente, que también forman parte de los riesgos, que es la, digamos, la volatilidad o el cambio del valor en la inversión. Por ejemplo, hay términos que es importante conocer como el horizonte de tiempo de inversión o el plazo. ¿En cuánto tiempo vas a depositar tu capital y en cuánto tiempo lo vas a dejar trabajando en esa empresa? ¿Va a ser un año? ¿Va a ser 5 años? No son inversiones de 20 años. Esas quizás los hagan los socios de Claro. 50 años, ¿no? Pero ya un tercero tiene un horizonte menos largo, lo que decías, no te vas a pasar toda la vida ahí, a lo mejor 5 años, 3 años, es un tiempo en el cual tú puedes colocar un capital y que ese capital vaya siendo el combustible de esa empresa. Pero es importante conocer también esos términos que tienen que ver con el riesgo. También parte de esta conocimiento es el conocer las amenazas de la competencia. Es decir, el inversionista visualiza el mercado donde se está desarrollando el negocio y pues decide si va a invertir o no. O sea, que son este tipo de pistas que se les va dando al inversionista para que vaya creándose o generando este conocimiento. Y lo dice Warren Buffett, o sea, por citarlo, te dice, vas a invertir en un negocio que conozcas, no en uno que no conozcas. Entonces, hay que conocer, involucrarse de este tipo de procesos. Y Oye, David, finalmente, sí.
Pero espérame, pero es que eso está muy fácil y muy claro para Warren Buffett, que se le ha pasado toda la vida invirtiendo. Para la gente que comentabas, que la gente a pie que tiene algunos ahorros y quiere diversificar su inversión, pues ¿cómo pueden decir zapatero a tus zapatos si nunca han invertido, ¿no? Y ya ves cuántas historias de terror hay, por ejemplo, con las cajas de ahorro, ¿no? Porque es un ejemplo como el que tú decías, de que a la gente no le importa, porque además de que es ignorante en este aspecto por la falta de educación financiera, además también es floja, ¿sí? Y no le interesa saber el proceso para la generación de recursos. Y entonces, ¿cuántas historias no hemos sabido de cajas, por ejemplo, de cooperativas que pues empiezan dando buenos rendimientos y un buen día ya no existe, ¿no? Por poner uno de tantos ejemplos. Entonces, sí es un poquito complicado para la gente de a pie, ¿no? La que no se dedica a ser inversionista per se, sino las que tienen dinerito y lo quiere ahorrar. Eso sí, pues, ¿cómo le hacen, no? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, René, y por eso creo que debe de existir un gerente, un ente que te maneje el proyecto, ¿no? En este caso, Irving Escalante sé que tiene un despacho, una empresa que te arma los proyectos y te los administra para evitar precisamente este riesgo gerencial, ¿no? También esto que mencionaste tiene que ver con el riesgo gerencial, ¿no? Porque también ese inversionista a lo mejor te dice, oye, pues estás haciendo mal las cosas, así de que ahí voy yo, voy a ir a trabajar al negocio y voy a ir a tomar decisiones, ¿no? También existe esa posibilidad. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. No, sí, hay todo un proceso que detrás de este tipo de proyectos, porque se prepara la empresa para poder recibir capital. De hecho, tiene toda una infraestructura jurídica, legal, o sea, tiene Claro. muchos beneficios. ¿Por qué? Porque también ahorita hay leyes de prevención contra el lavado de dinero, en la cual Hacienda está muy trucha con ciertos proyectos, viendo cómo se va moviendo el flujo. Pues este tipo de proyectos pues están profesionalmente revisados, analizados, pagan impuestos, o sea, todo está en regla, todo está en orden. Y precisamente una de los grandes beneficios de este tipo de inversión directa es que es una inversión local, y es algo muy importante de mencionar. O sea, no vas a invertir en una mina de litio en Australia porque el portafolio de inversiones de tu broker financiero te está diciendo que ahí hay que poner tu lana o tus bitcoins. Te estás jugando a la computadora, con la computadora a ser inversionista y a jugar al riesgo, ¿no? Yo creo que la economía va más allá de las computadoras y de Hollywood, ¿no? La economía son empresas que producen riqueza en el lugar donde vivimos, y podemos ver un restaurante genera empleo, un lugar donde te cortan el cabello, como el caso de Sport Haircut. O sea, es un negocio real, está ahí. Hay otros negocios, por ejemplo, negocios inmobiliarios que tienen las propiedades o las casas o los terrenos reales, porque muchas veces lo que vemos en internet es un render de una inversión. Y si tú vas ahí, a ese lugar donde está, pues es el monte, el vil monte. O sea, nos falta mucha educación. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo. Y René Bernal con este tema interesante. Pero a ver, espérenme. Aquí nos dice también Irving Escalante. Dice, hay muchas historias de terror, es cierto,
pero también hay historias de éxito. Hay riesgos, por supuesto, pero el riesgo se compensa con rendimiento. Mira qué buena frase, Irving. Para minimizar el riesgo, se certifica el proyecto de negocios y allá se evalúan 4 cosas: la evaluación financiera, la evaluación comercial y la viabilidad operativa. Y lo más importante, que hay un líder competente. Eso es clave. Y lo decía René, ¿no? Pues no vas a estar cambiando gerente o no vas a cambiar al dueño si no es competente con su negocio, ¿no? ¿Con qué cerramos? Oye, yo tengo una pregunta. Lo que comenta Irving sí te da una cierta seguridad para invertir en algún proyecto de estos de inversión. Pero, ¿cómo superas, David, la parte esta que te voy a decir? De repente tú vienes a proponerme entrarle a invertir en tu negocio con una inversión, digamos, de 100,000 pesos, donde me vas a garantizar, como decía Irving, ciertos rendimientos. Pero ¿qué tal que a la hora de pensar, oye, espérame, con 100,000 pesos, pues mejor yo pongo un negocio? Porque con todo y que sea David mi cuate y que me certifique que le va a ir bien, como digo, así a primera vista, digo, mejor lo arriesgo en mí, en una idea mía, y no en una inversión de un tercero. Entiendo que esto también, pues es parte de la falta de cultura financiera, pero ¿qué le dices a una persona que te plantea eso? Bien, fíjate que está muy interesante la pregunta. Yo lo que observo, ¿no? Y bueno, cuando tienes negocio, sabes qué significa el riesgo, ¿no? Yo creo que el riesgo o la rentabilidad o la tasa de rendimiento, por así decir, más alta que existe es cuando tú tienes tu propio negocio. Claro. ¿Sí? O sea, ahí está el mayor rendimiento, pero también está el mayor riesgo. Entonces, sean 100,000, 50,000 o 1,000,000 de pesos, cuando tú lo inviertes en tu propio negocio, es el mayor riesgo que existe, ¿no? Entonces, precisamente una buena práctica es disminuir el riesgo o disminuir la incertidumbre. Por eso es que se recurre a diferentes, cuando uno está en la cachucha del inversionista, es que se empiezan a entender un poco estos términos. No puedes ser inversionista y al mismo tiempo el empresario, o sea, Sí, si no correcto. serías empresario, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú te ubicas en el plano del inversionista, es cuando aplican estos términos de rendimiento, riesgo, saber qué es, dónde vas a invertir, inclusive el último punto para cerrar, que sería la estrategia de salida. Es decir, vas a invertir 200,000 pesos, 100,000 pesos y tienes un plazo, pero no puedes estar jugando y decir, ya pasa una semana, ¿sabes qué? Siempre no puedo, siempre no quiero. Claro. No es tan fácil este tipo de cuestiones y esto también hay que observarlo en este mapa de riesgos que es la estrategia de salida. O sea, sí te vas a poder salir, pero también haces un compromiso. Entonces, esa es la mentalidad. Por eso yo creo que creo que sería muy importante que se toquen estos temas de educación financiera para inversionistas, pero también para personas de a pie, pero también para empresarios. Creo que necesitamos tocar estos temas para poder manejar los términos, porque en nuestra cabeza, en nuestra mente, están estas creencias del dinero, de la riqueza, cuando dices riesgo, dices, uy, riesgo. No, el riesgo no es malo, ¿sí? Claro. Creo que es conociendo y teniendo un conocimiento, más que información, porque esto es algo muy importante, amigos que nos escuchan, ¿no? Hay que distinguir entre información y conocimiento. No toda la información genera conocimiento. De hecho, Facebook
es una fábrica de basura. Ahí está todo, ¿no? A ver, encuéntrale algo de información válida. Ahora encuéntrale algo de conocimiento. No, Facebook es muy difícil. Esas redes sociales, TikTok pudiera ser más una fuente de conocimiento. ¿Por qué? Y me atrevo a decirlo. Porque tú puedes educar o gestionar conocimiento a través de esa red y publicarla en TikTok, y la gente se va a ir educando, conociendo y aprendiendo cosas a través de esa plataforma, ¿sí? Entonces, sí es importante distinguir información de conocimiento. Yo hasta honro mucho tu eslogan, René: conocimiento es poder, siempre lo dices. Así es. Bueno, yo pensaría que aquí lo que comentó René, yo siendo dueño de mi negocio y pensar que invertirle en mi negocio para hacerlo crecer, pues la manera de diversificar los productos de un negocio es creciendo el negocio, multiplicarlo. Es el caso de las barberías de Sport Haircut. Él entró a un proyecto de inversión para multiplicar las barberías. La única manera es esa, que tenga recursos para o franquiciarlas o el proyecto de inversión. Y ahí es donde creo yo que pues es muy, digo, este esquema no es nuevo. Lo que veo que es nuevo o nuevo para mí es lo que está haciendo Irving, que es, él dice, esa educación financiera que dice David es cierto, la gente desconfía, pero nuestros productos son legales y reales. Por eso es importante acercarte a quien administra proyectos de inversión, como es la empresa de Irving, ¿no? Creo en eso, David, sería una buena conclusión, ¿no? Oye, un tip sería, por lo que estoy entendiendo, sería que quieres invertir, tendrías que hacerlo en negocios que ya están jalando, ¿no? No en emprendimiento. Claro, claro. Totalmente. Totalmente. Mi querido David, pues se nos acabó el programa. Muy buen tema, como siempre. Yo creo que este tema habrá que seguirle la pista, David, porque creo que pues es una buena oportunidad para la inversión, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pues muchísimas gracias a la gente que nos escuchó, se conectó. Y bueno, síganos en liderejecutivo.mx. Gracias. Vámonos, partner. Vámonos, buenas noches. Bien, amigos. Gracias, Juan de Dios. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó y por sus comentarios. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.